Se dice mucho que nosotros somos producto de nuestras experiencias y nuestras relaciones. Seguramente si usted creció en un hogar donde sus padres eran muy trabajadores, quizás usted sea un buen imitador de esa virtud. También de repente lo que hemos visto es mal carácter y asumimos que el mal carácter es parte de lo que debemos de ser y eso nos impregna y vivimos así de mal carácter. Yo creo que con lo que nosotros nos relacionamos es lo que nos influencia y lo que nos influencia es lo que nosotros manifestamos. Hay un refrán bien popular, por lo menos en mi país, supongo que en otros lugares también habrá o este u otros refranes parecidos, que dice: el que anda con lobos, a aullar aprende. Quiero leer un proverbio, el proverbio 22, versículo 24 y versículo 25. El proverbio 22, 24, 25 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Yo he conocido mucha gente que dice: no, yo soy como mi papá, es que mi papá era así, desamorado, desatendido, él no era cariñoso, así soy yo también. Bueno, esa era la relación que aprendimos, pero ahora tenemos una relación diferente con Cristo y esa influencia de Cristo en nosotros debe marcar una diferencia. Obviamente, si nuestra influencia es del mundo, se va a hacer notorio en nosotros en nuestra manera de vivir. Si nuestra influencia es de Cristo, porque nos relacionamos con Él también, eso va a ser muy notorio en nuestro estilo de vida diario, en nuestra conducta de vida. Somos producto de lo que permitimos influencie en nosotros y de lo que priorizamos para relacionarnos. Si me relaciono con el mundo, obviamente voy a recibir mucho de eso. Pero si me relaciono con Dios, mi naturaleza va a ir conformándose a la naturaleza de Dios. Bienvenidos, hermanos. Quiero expresar mi gratitud, como siempre lo hacemos, por permitirme compartir este tiempo con ustedes. Sean todos, por favor, sean todos bienvenidos a nuestra reflexión. Qué bueno que podemos estar juntos en este tiempo. Este es el servicio general de la Iglesia Amor Viviente en New Orleans, que es la ciudad donde el Señor me permite congregarme y servir juntamente con mi esposa y mi familia. Y a la vez tengo el privilegio de compartir con la Iglesia del Señor, con usted que está en cualquier lugar del mundo. Es un privilegio, una bendición, una honra inmerecida y es una gratitud que tengo con el Señor de darme este espacio para que juntos podamos edificarlos. Así que donde usted se encuentre, mi aprecio, mi amor, mi cariño para ustedes y para sus casas. La reflexión bíblica en la que vamos hoy, acerca de la cual vamos a conversar, la encontramos en uno de los evangelios, el evangelio más corto, pero que tiene una gran cantidad de milagros en él, el evangelio de Marcos, y vamos a leer varios pasajes. Pero quiero enfocar nuestra reflexión en Marcos capítulo 3. Así que les pido por favor que busquen ustedes en sus Biblias este pasaje y juntos tratemos de recibir lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Sé que en nuestra vida diaria nosotros escuchamos nombres completos de personas, pero también encontramos apodos que se dan a las personas. A veces si hay alguien que es muy rápido y corre rápido, le ponemos un apodo, le ponemos, inventemos algo, el veloz, qué sé yo. Si alguien es muy hábil para resolver cosas, es el genio, qué sé yo. Podemos poner diferentes apodos a las personas y eso identifica a la persona de quien nos estamos refiriendo. En este pasaje es el contexto de la elección de los discípulos de Cristo. Y es tan importante lo que está implícito ahí que pienso yo que es importante, es muy valioso que nosotros tratemos de tomarlo para nosotros.
De hecho, la elección de los discípulos la encontramos en diferentes pasajes, pero voy a leer en esta porción, Marcos capítulo 3, versículo 13 al versículo 19. Después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y da los nombres de ellos: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Esta misma referencia la encontramos en el Evangelio de Mateo, y me gustaría dirigirlos ahí también, para que juntos podamos leer este pasaje en otro contexto, en el contexto de Mateo, como lo escribe Mateo. Leo el versículo 1 del capítulo 10 de Mateo, y dice lo siguiente. Siempre está hablando de la elección de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Entonces, llamando, nuevamente refiriéndose a Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí Jesús llama a los 12, les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que echen fuera a los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y quiero leer esta misma referencia de la escogencia de los apóstoles en Lucas, en el capítulo 6. Así que les pido que nos dirijamos a Lucas capítulo 6, el versículo 12 al versículo 16. En aquellos días él fue al monte a orar, hablando de Jesús. En este detalle habla que Jesús estaba orando y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y nuevamente los nombres: a Simón, a quien también llamó Pedro; a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Este pasaje muestra a Jesús toda la noche orando. Por ese momento de la selección de los discípulos iba a ser muy importante. Pero volviendo a la lectura inicial, Marcos, capítulo 3, versículo 13 al versículo 19 nos dice lo siguiente. Hay un detalle que yo me quiero detener en él. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Él quiso escoger un grupo de personas. Y estas personas, cuando fueron invitadas, vinieron a él. Es un bonito recordatorio. Él nos invita. Y somos nosotros los que tenemos que decir sí a la invitación y venir a él. Y dice la Escritura, y estableció a 12, lo que conocemos como los 12 apóstoles, los discípulos de Jesús. Y estableció a 12 y tiene unas particularidades diferentes a las otras. Dice, para que estuviesen con él. Llamó así a los que él quiso. Había pasado toda la noche buscando seguramente dirección del Padre para saber qué escogencia tener o hacer. Y él llama así a los que él quiso. Y los que él quiso vinieron a él. Y estableció a 12. Primero, la prioridad para estar con él, para que estuviesen con él. Esa era la prioridad y esa es la prioridad hasta el día de hoy. Estar con él. Mucha gente está cambiando la prioridad por otras cosas, estar muy ocupados en un montón de quehaceres. Ya hemos hablado de eso antes.
La prioridad de Jesús es que estemos con Él. Y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Todo lo que Dios iba a capacitar, lo que iba a dar, entregar a esta gente para que ellos pudieran servir era impresionante, y todavía Dios quiere hacer eso con nosotros. Ellos vivían con Jesús, ellos comían con Jesús. Desde luego ellos decidieron venir a Él para estar con Él como prioridad. Ellos invertían todo el tiempo para estar con Él. Y era muy importante que gran parte del tiempo ellos estaban escuchando, viendo el testimonio de Jesús. Eran testigos de su ministerio. Y se sentían tocados cuando Él les reprendía, les exhortaba, les enseñaba. Vieron sus grandes obras. Y todos ellos, excepto uno, todos permitieron ser influenciados por Jesús para ser diferentes. 12 fueron llamados. Todos vinieron a Él. 12 llamados, excepto uno, que no quiso ser influenciado por Jesús, sino que permitió que otras cosas influenciaran su vida. Y por eso la Biblia habla de este uno como el que le iba a traicionar, el que le iba a entregar. Pero yo quiero tomar el tiempo para que nos detengamos nosotros en un detalle importante. Ya saben ustedes para qué fueron llamados. Y aquí comienza la Escritura a exponer los nombres de cada uno de ellos. Versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Qué características habían en Simón que le pusieran un apodo o un sobrenombre? O que le cambien su nombre. Pero bueno, hablamos de Pedro en otro día. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. O sea, aquí hay dos hermanos, Jacobo y Juan. Son hijos de Zebedeo, un hombre llamado Zebedeo. No conozco mucho de Zebedeo, solo sé que eran dueños de un negocio de pesca. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes les puso un apodo, les apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. ¿Qué cosa? Esto es bien interesante para mí. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, fueron nombrados como por Jesús Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Para mí es un dato interesante. Dos de ellos, de los 12, reconocidos con ese nombre. Hijos del trueno. No le ponen a uno un apodo sin alguna razón. ¿Qué razones tendría Jesús? Yo no sé. ¿Por qué les llamarían hijos del trueno? Se sabe por qué a ti y a mí nos llamarían hijos del trueno, seguramente. Pero no sabemos por qué ellos les llamaron hijos del trueno. Yo quisiera que miráramos un poco, y a medida que vamos desarrollando esta enseñanza, no en este día, pero en fechas posteriores, quizás hablemos un poco de los demás. Pero quiero detenerme a dar una mirada a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. Y quizás especulemos un poco con lo que voy a decir, pero es muy probable que algo así pasara, yo no sé. Somos producto de las relaciones que tenemos. No sé si Zebedeo, el papá de ellos, era violento, era pesado, era fuerte. Yo no sé, solo sé que todos ellos eran pescadores, tenían una compañía de pesca. Jacobo y Juan eran pescadores, hijos de este hombre. Quizás de temperamento fuerte. Quizás tenían un temperamento recio, un poco violento, yo no sé. Personas rudas. Quizás con una personalidad atrevida. Ellos estaban dispuestos a correr riesgos y eran aventados, como decimos popularmente. Estoy especulando, la Biblia no dice eso. Solo estoy preguntándome yo, ¿por qué les llamarían hijos del trueno?
¿Sería porque ellos no eran de los que evitaban pleitos, sino más bien estaban dispuestos a las confrontaciones? Podrían haber sido quizás personas que crecieron en un ambiente agresivo, o tal vez situaciones de la vida les habían hecho a ellos ser un poco insensibles. Tal vez ellos venían de un entorno donde la gente eran fuertes, eran valientes, tenían coraje, eran impetuosos. Yo no sé, o quizás eran, como decía al principio, tal vez es que eran hijos de un hombre que era muy enojado. Yo no sé. La cosa es que Jesús les pone un apodo, apellido dice ahí, y les dice Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Por algunas referencias bíblicas, yo puedo tener alguna idea de cómo eran ellos. Y quiero adelantarme. Pero ellos que vinieron a estar con Jesús, como sus vidas fueron diferentes. Ilusionémonos nosotros con esto. Porque si nosotros caminamos con Jesús y hemos venido a la invitación de Él, de que estemos con Él, su influencia, la vida suya debe de ser manifiesta en nuestra vida, porque tenemos esa relación con Él, esa relación que nos influencia a parecernos a Él. Miremos a Juan y miremos a Jacobo. ¿Quiénes eran ellos? En Lucas, en el capítulo 9, me habla un poco de estos dos personajes a quienes les llaman hijos del trueno. Tal vez tú te rías, pero quizás tú y yo podríamos ser llamados de la misma manera. Tal vez nuestro carácter ha sido fuerte. Y a veces hasta pensamos, bueno, es que así soy yo. Yo conocí a alguien que me decía, yo soy colérico y colérica hasta el término de mi vida. Así soy yo y así me voy a quedar. ¿Y la influencia de Jesús en dónde está? Sí, tal vez fuimos criados de una manera y esa era nuestra influencia, pero ahora tenemos una relación con Dios para que tengamos su carácter en nuestra vida. Miremos aquí a Lucas capítulo 9, versículo 49 al versículo 56. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, estaban conversando ellos. Jesús había anunciado su muerte. Estaban hablando y se habían metido en una gran discusión de quién de ellos iba a ser el mayor. Imagínense si esta gente no estaba en proceso de ser transformados realmente. Está hablando Jesús de su muerte y ellos están hablando de otra cosa. Bueno, pero en el versículo 49 dice, entonces respondiendo Juan, y usted se asusta de quién es Juan, pero entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Y sabes qué? Se lo prohibimos. Porque no sigue con nosotros. No habla, no hace lo que nosotros hacemos, no sigue con nosotros, así se lo prohibimos. No, le dijimos que no siguiera haciendo eso. Ya me imagino Jesús con una sonrisa diciendo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, lo que me muestra a mí es que Juan era una persona celosa de que otros predicaran. Que Dios usara a otras personas. Y quizás el mismo celo que mucha gente tiene. Si Dios usa a alguien, gloria a Dios que los usen. Hay que bendecir a Dios por eso. No competir. Juan estaba compitiendo, era muy celoso. Ahora entiendo por qué quizás a Juan le conocían como hijo del trueno. Y seguimos la lectura nosotros, porque aquí ya esta es la parte de Juan diciendo eso y Jesús diciendo, no, déjalo,
El que no es contra nosotros, por nosotros es déjalo que predique. Además, no se le va a dar algo que no venga de parte de Dios. Dios, Él quiere usarlos así como a ustedes, va a usar a otras personas. Nadie es más, nadie es menos. Ya me imagino yo la gran conversación que pudo haber tenido el Señor. Ya es imaginación mía, nada más. Versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Jesús ya estaba diciendo, ya mis días se acabaron, ya todo va a terminar, voy a pasar lo que tengo que pasar, pero quiero hacer algunas cosas antes. Él estaba firme en bajar a Jerusalén donde iba a ser condenado. Y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos a pedir ayuda para hacer preparativos, porque Jesús quería compartir con sus discípulos. Versículo 53. Cuando van los discípulos a los que él envió, los samaritanos no se llevan con los judíos, mas no le recibieron, dice la Escritura, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y los samaritanos, de hecho, cuando la gente quería dirigirse a un lugar, rodeaban Samaria para no tener que pasar ahí. Cuando los judíos necesitaban ir hacia Jerusalén, rodeaban Samaria, porque no se llevaban bien, no tenían buenas relaciones. Y Jesús mandó a algunos de ellos a preparar un lugar, a tener un lugar donde estar juntos. Pero, dice ahí, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, mira el cuadro. Estamos identificando por qué a Juan y a Jacobo se les conoce como hijos del trueno. No sé, puede ser que esto sea parte de eso. Aquí está, no les permiten estar ahí en este lugar de Samaria y realmente no los recibieron como ellos esperaban. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! ¡Qué corazón! ¡Qué rápido! ¡Qué reacción! Yo solo pienso, Jesús no vino aquí para que la gente se pierda, sino para que la gente pueda convertirse y salvarse. Para que el mundo fuera salvo por Él. Y Él nos está dando la oportunidad de venir a Él, de acercarnos a Él, de tener un corazón derramado ante Él. Y quiere que el carácter suyo se impregne en nosotros. De hecho, si tenemos una relación con Dios, lo que testifica que tenemos una relación con Dios es que la naturaleza de Cristo está siendo manifiesta en nuestra vida. Más y más y más, y nosotros menguando y más de Él creciendo en nosotros. Eso debe de ser la constante nuestra. Y da pesar cuando hay mucha gente que años y años y años de yo soy creyente, tengo una relación con Dios y no hay cambio. Quizás por eso decía al principio y lo hacía como una broma. Tal vez algunos de nosotros pudiéramos ser llamados así como hijos del trueno o a saber qué nomás. Hay gente que es muy rápida a enojarse y inmediatamente dicen, este es de mecha corta. ¿Toda la vida vamos a ser así? ¿O hay un momento para detenernos y decir, algo debe de cambiar en mí? Pues la influencia de Jesús, por eso Jesús llamó a 12 para que estuvieran con Él, influenciar sus vidas. Y aquí están los discípulos, en un momento cuando no lo reciben como ellos quieren, sale de su corazón, particularmente Jacobo y Juan, que es lo que la Biblia dice. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Están diciendo, Señor, si tú nos permites, vamos a pedir que caiga fuego del cielo y todos mueran quemados. Si lo que Dios quiere no es que la gente se queme, sino que se salve. Obviamente, esa es una elección que nosotros, cada quien debe de tener, de tomar, donde quiere terminar su eternidad. Y aquí está Jesús diciendo en el siguiente pasaje, entonces volviéndose Él, los reprendió diciendo,
vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Imagínense, Jacobo y Juan ya tenían cerca de 3 años de estar con Jesús y estaban diciendo: si quieres, invocamos fuego del cielo para que acabe con todos estos. Y Jesús les enseña: ese no es el propósito de su llamado. Lo que Jesús quiere enseñarles a ellos es que Él ha venido a salvar las almas, y que nosotros también deberíamos de buscar lo mismo. Pero me detengo en el pasaje solamente para que miremos la personalidad, el carácter de Juan y Jacobo. Obviamente no creo que eran fáciles estos dos. Y cualquiera se pregunta: ¿cómo es posible que haya escogido a gente así? Sí, de todos los que habían ahí, todos necesitaban mucha ayuda. Él nos escogió a nosotros también. 11 de aquellos fueron transformados. ¿Cuántos de nosotros vamos a permitir que Él realmente transforme nuestras vidas? Esa es la parte nuestra, la decisión que nosotros debemos de buscar. En Marcos, en el capítulo 10, vamos a leer en nuestra Biblia otro pasaje. Marcos, capítulo 10, versículo 32 al versículo 45. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Jesús, yendo por el camino, aparta a sus 12 discípulos y les dice lo que va a pasar con su vida. Les dice que lo van a tomar los sacerdotes o los escribas, que lo van a condenar a muerte, que lo van a entregar a los gentiles, lo van a escarnecer, lo van a azotar, le van a escupir y le van a matar. En ese momento, alguien que está compartiendo algo que en su corazón seguramente trae aflicción y está diciéndolo a las personas más cercanas, lo que uno esperaría de las personas más cercanas es una palabra de consuelo, de apoyo. Aquí estamos nosotros, vamos a estar contigo. Ustedes saben la historia, muchos dijeron: hasta la muerte contigo, Señor, y todos se fueron, salieron corriendo. Pero hay un detalle aquí particular que yo quiero detenerme en esto. Recuerden, Jesús anuncia que va a morir. ¿Qué hace uno cuando alguien le dice a uno: fíjense, voy a morir, voy a sufrir, me van a escupir, me van a azotar, voy a ser escarnecido, me van a maltratar? El siguiente pasaje, el capítulo 10 de Marcos, versículo 35, aparecen los dos personajes aquellos, Jacobo y Juan. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho, ¿verdad? Ellos eran los que tuvieron aquel espíritu de mandemos fuego para que queme a todos estos. Ahora estos dos aparecen también. Ellos, recuerden que habían sido llamados, apodados hijos del trueno. Leo el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan. Tal vez tú te ríes, ¿verdad?, de lo que estás escuchando, pero no es cierto que así somos a veces nosotros. ¿Qué vamos a hacer con eso?
Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron. Jesús está diciendo que va a morir. Y Jacobo y Juan se acercan y uno dice, caramba, y vienen a consolarle. Jacobo y Juan se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oh, wow. Qué petición, en qué momento. Impulsivos, diciendo lo que pensaban para ellos, en lugar de compadecerse por lo que está pasando en el interior de Jesús. Y dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es cierto, vas a morir, pero te pedimos un favor. Que este y el otro y yo estemos a tus lados, al lado derecho e izquierdo tuyo, eso es lo que queremos. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, claro, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Todos ellos murieron como mártires, de una manera grosera. Excepto uno, que simplemente en su corazón decidió no seguir conforme a la naturaleza de Cristo. Ese es el peligro que corremos nosotros también. Tomar una mala decisión, como la decisión de Judas, que terminó acabando con su propia vida. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y cualquiera piensa que los otros van a protestar porque esta petición no es el momento de hacerla. Y sí protestan, pero protestan de otra manera. Miren, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero no creo que están enojados porque aquellos se les adelantaron seguramente en la petición. Yo no sé. Pero Jesús los llama y les dice, les enseña. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. De hecho, tengo que decir, mucha gente que Dios usa, Dios bendice, ellos piensan que ellos tienen potestad sobre todo el mundo y que pueden hacer lo que quieran, como ellos quieran. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, claro, será siervo de todos. Yo sé que en este tiempo no se piensa así, porque la influencia que tenemos es, yo estoy en una posición de, yo mando y todos se hacen lo que yo digo, como yo quiero. No, realmente el que quiera hacerse grande debe de pensar que debe ser un servidor de los demás. El que quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Cuánto tenían que aprender estos? ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros? Y el ejemplo es Jesús, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué importante es esto. Entenderlo, vivirlo, tenerlo en nuestro corazón. Pero vuelvo al énfasis de aquellos dos, diciendo,
primero manda fuego y que acabe con todos estos. Y ahora diciendo, nosotros queremos ser los que ocupen el mejor lugar, el lugar más importante. Impulsados, impulsivos, diciendo lo que pensaban para ellos, en lugar de pensar en lo que Dios quería. Ni modo, era el tiempo todavía de estar aprendiendo, de aprender de la naturaleza de Jesús, y por eso Él les enseña. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ojalá que fuera la mentalidad de todos los siervos de Dios. Por lo menos es un interés personal que tengo. Para mí, el servir en la iglesia es la bendición, el privilegio de que mis ovejas estén bien, de tratar de levantarlos a ellos. No que ellos sean la grada donde yo pueda poner mis pies para yo subir. No. Nuestras ovejas, Dios nos ha dado ovejas para que las sirvamos, no para que las usemos, para servirlas, no para servirnos de ellas. Y así debe de ser con todos. Todos nosotros somos llamados a servir. Y Jesús agrega, no vino para ser servido, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús estaba enseñándoles a ellos a vivir para servir y vivir para buscar los propósitos de Dios, no para sus propios caprichos, no para sus ambiciones personales. Una buena pregunta para nosotros sería, ¿y nosotros para qué vivimos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Para qué vivimos? Sí, yo sé, queremos agradar a Dios, queremos servir a Dios, sí, pero debemos de vivir para servir a otros. Nunca mires a los demás como menos que tú. Hay que aprender a ver a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cómo somos conocidos nosotros? Estamos en una iglesia, somos parte de una congregación, somos cristianos, ok. ¿Cómo somos conocidos nosotros? Somos conocidos con un carácter impetuoso, violento, de mal carácter, que juzgamos rápido, que rápido señalamos y tenemos la opinión mejor que la opinión de todos los demás y respetar solo mi opinión, pero no respetar lo que los demás piensan. Yo no sé cómo somos. Faltos de amor, impulsivos, desconsiderados, amantes de nosotros mismos, amantes de lo que queremos lograr, amantes de estar encaprichados de yo pienso esto y quiero esto. O somos amantes de buscar la voluntad de Dios. Por alguna razón, a Juan y a Jacobo les llamaron hijos del trueno. Pero estos hijos del trueno fueron llamados para estar con Jesús. Y al estar con Jesús, ir aprendiendo de la naturaleza de Él. Y les voy a decir, estos hijos del trueno sí fueron aprendiendo a vivir de una manera diferente. De hecho, en el trato de Jesús con todos los discípulos, tanto ellos dos, Juan, Jacobo y Pedro, como que ocupaban un espacio muy particular de un grupo muy selecto. Y leo algunos pasajes que me dicen eso. Marcos capítulo 5, rápidamente, Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42. Mire lo que está pasando aquí. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Quiénes estaban ahí con Jesús? Los hijos del trueno: Jacobo, Juan y Pedro. Y esos tres personajes como que tienen mucho que aprender. Quizás era muy conveniente que estuvieran cerca de Jesús para que pudieran aprender más rápido lo que Jesús quería enseñarles a ellos, porque los tres eran bien particulares en las cosas que vivían y hacían. Marcos capítulo 9, versículo 2 al versículo 4. Con esto quiero decir, hermanos, nosotros somos tan parecidos a estos hijos del trueno en muchas cosas. ¿Dónde podemos aprender? ¿Sabe dónde? Acercándonos a Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 2 al versículo 4. Era un momento importante. Jesús se transfigura. Algo impresionante pasa. 6 días después, Jesús tomó nuevamente al grupo selecto: a Pedro, a Jacobo y a Juan, a Pedro y a los hijos del trueno. Los tomó y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y miren el cuadro: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Oh, wow. Qué privilegio. ¿De quién? Pedro y los hijos del trueno, Jacobo y Juan. ¿Cuántos privilegios el Señor también quiere que nosotros tengamos acercándonos a Él? Cuando Jesús ora en Getsemaní, un poco más adelante en el capítulo 14 de Marcos, versículos 32 y 34. Ya Jesús había anunciado que Pedro le iba a negar. Judas había ofrecido ya entregar a Jesús. Imagínense qué momento tan complicado en la vida de Jesús. Pero detalles que a mí me llaman la atención, porque yo quiero que Él me tome a mí, Él me invite a mí para ser parte de Él, de estar cerca de Él. Y sé que si puedo estar cerca de Él, Él va a transformar mi vida, Él va a cambiar mi naturaleza tan mala por la naturaleza de Él, que es lo que yo anhelo cada día. Leo el versículo 32, capítulo 14 de Marcos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. O sea, en varios momentos trascendentales, Jesús se hace acompañar por Pedro y los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Qué interesante eso. Su vida discipular, el transferir una vida diferente a ellos. Ellos tenían ese espacio de poder recibir más y más de lo que el Señor quería darles a ellos. De hecho, cuando estaban en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ahí estaban ellos también, Jacobo y Juan. Y en muchos eventos más. Dios transformó a estos hombres, y al final de sus vidas fueron conocidos por algo más que ser llamados hijos del trueno. Jacobo fue el primero de los apóstoles que dio su vida por la causa de Cristo. ¿Cómo es posible que nuestra cercanía con Dios nos pueda transformar a tal punto de morir por Cristo? Eso es lo que se espera. Mucha gente puede pensar: yo tengo cercanía con Cristo, pero no quieren ser capaces de padecer por causa suya, y fácilmente abandonan sus caminos. Hechos capítulo 12, hablando de Jacobo, uno de los hijos del trueno. En aquel mismo tiempo el rey Herodes
echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Murió Jacobo de una manera violenta. Seguramente partieron su cuerpo o su cabeza, pero con la honra de agradar a Dios en todo. Cuando él murió, ya no era el hijo del trueno, era aquel que era capaz de testificar de Cristo hasta la muerte. No esperó toda la vida para tratar de cambiar. Le permitió a Jesús hacer una influencia en él, que le llevó al punto de ofrecer su vida por la causa de Cristo. Hablando de Jacobo, uno de los hijos del trueno. Hablando de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 23. Aquel que conocemos como hijo del trueno, el versículo 23, capítulo 13 de Juan dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este es el que estaba allá también en la cruz, cuando Jesús dijo: he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Juan. ¿Qué cambio se comenzaba a ver en la vida de estos hombres por la influencia de estar con Jesús? Si nuestra influencia de estar con Jesús debe ser evidente, esa evidencia debe ser un cambio en nuestra vida. Si es cierto que estamos con Él, su influencia es muy notoria, debe de ser muy notoria. Ya dejemos de ser hijos del trueno, aprendamos a ser hijos de Dios. Juan capítulo 21, versículo 20. A mí me emociona estos detalles de la Escritura, me dan tanta claridad, me da tanta esperanza y me confronta tanto. De cuántas maneras pudieron haberme llamado a mí. Y han pasado ya casi 43 años. Espero terminar mi carrera y ser conocido de otra manera de la que fui conocido antes. Juan 21:20. Volviéndose Pedro vio que les seguía, ya Jesús había resucitado, Pedro estaba hablando con Jesús, Jesús le está diciendo a Pedro: tú vas a pastorear mis ovejas. Entonces, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿A quién cree que se refiere? El discípulo que amaba a Jesús era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Detalles. Juan estaba con Pedro, recuerdo yo, al sanar. Miren, cuando sanan a un hombre cojo en la entrada del templo, La Hermosa, en la puerta del templo La Hermosa, quien estaba con Pedro era Juan, el hijo del trueno, juntamente con Pedro, haciendo milagros, dejando que la influencia de Jesús cambiara completamente su vida. Eso me quiebra a mí, me desafía para vivir una vida diferente. Juan, leal totalmente a Jesús, convertido en el apóstol del amor y uno de los más grandes testigos de Cristo. Un gran defensor de la fe. Juan es quien escribe el Evangelio de Juan. Sí, aquel que se llamó hijo del trueno es el escritor del Evangelio de Juan. Y a través del Evangelio Él defiende la deidad de Cristo. Él escribe a aquel que fue llamado en algún momento hijo del trueno y transformado por una relación con Cristo. Escribe primera carta, segunda carta y tercera carta de Juan.
y está exiliado en Patmos, producto de la persecución, y tiene una revelación de Jesucristo y escribe también Apocalipsis. ¿Cuánto Dios puede hacer con alguien que se acerque a Él y que le dé la oportunidad a Él de cambiar el interior suyo? Transformados por Dios, Dios convirtió a Jacobo y a Juan en personas diferentes a lo que antes eran. Y Él puede hacer lo mismo contigo y conmigo. El apóstol Pablo se había entregado a Cristo, había conocido la verdad, había encontrado salvación en Él y escribe un detalle en Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, hablando de Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, lo que está diciendo Pablo: yo reconozco que tanto Pedro como aquellos llamados hijos del trueno, ahora llamados columnas, Jacobo y Juan, me dieron a mí, Pablo, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Termino diciendo, es maravilloso ver lo que Dios quiere y puede hacer en nosotros y a través de nosotros. El estar cerca de Él debe producir en nosotros un cambio muy evidente. Tal vez nosotros hemos sido esos hijos del trueno. Permitámosle a Él que nos transforme en los discípulos suyos, en sus siervos, y podamos gozarnos, tener el placer, la satisfacción de agradar al Señor. Queridos, se puede. Que así sea con todos. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido,
Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.